Gracias a Dios. Pues vamos a la palabra. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, conmigo. ¿En dónde cree? Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, y vamos a ver el capítulo 11. Hoy vamos a ver del versículo 16 hasta el 23. 16 al 23 de capítulo 11, segunda carta a los Corintios. Es el tema número 21 y se titula Abofeteados por los falsos apóstoles. Abofeteados por los falsos apóstoles. Y es un tema muy actual, así que preste mucha atención. Me gustaría que esto que todavía no ocurre en nuestra congregación no tenga que ocurrir, que la palabra de Dios pues nos dé sea como esta medicina preventiva para que esto no ocurra. Y ahora más adelante vas a ver por qué. Vamos a tomar como base el versículo 30 y después nos vamos desde el 16 hasta el 23. Dice así: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Bueno, y continuamos dentro de esta fuerte defensa que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está, como dice el título de esta serie, cuidando al rebaño ¿de qué? De los lobos. ¿De quiénes? De los lobos. El problema es que este rebaño al cual el apóstol Pablo está cuidando, estaban coqueteando con los lobos. Esa es una situación bastante llamativa, ¿no? Generalmente cuando hay un riesgo, cuando hay un peligro, ¿qué es lo que hacemos? Salimos corriendo. Cuando sale, por ejemplo, si a mí me saliera un ratón, ¿no? Yo saldría corriendo, pero por todos lados, estaría colgado de los ventiladores. Pero aquí estos no eran ratones, eran lobos, y el problema era de que el rebaño admiraba a estos lobos, prefería incluso a los lobos que a su pastor, al pastor que los alimentaba y que los guiaba hacia el pastor de pastores, que es Cristo. Esa es la función de cualquier pastor, no es atraerlos hacia nosotros, sino guiarlos junto, yo con ustedes, hacia el pastor de pastores, que es Cristo, al cual yo le daré cuentas en algún día. Hasta ahora, este capítulo 11, el apóstol Pablo lo vemos que no se ha andado por las ramas, ¿se entiende? Él no se ha ido por las ramas, sino que ha ido al hueso. De hecho, les dijo, toleradme un poco de locura. Y el motivo de este tono en el cual les está hablando es ¿por qué? Porque los cela con celo de Dios. No que los cela para él, para el mismo apóstol Pablo, sino que los cela para Dios. Él no desea que ellos sean engañados, así como la serpiente engañó a Eva. Y estoy haciendo solo una paráfrasis de la primera parte del capítulo 11. De plano, el apóstol Pablo les llamó a estos falsos apóstoles, les llamó superapóstoles. Ustedes, estos son unos superapóstoles, pero de manera sarcástica. Aquellos quienes se habían introducido en la iglesia por medio de estratagemas, por medio de astucia, pero astucia negativa. Claramente dijo que estos falsos apóstoles estaban predicándoles a otro Jesús, a otro evangelio y también otro espíritu, y los llamó obreros fraudulentos. O sea, sí son obreros, pero no de Cristo, y si pretenden ser de Cristo son un fraude. Ellos pues están mostrando, y el apóstol Pablo está mostrando este disfraz de integridad que ellos presentaban. Incluso ha dicho cuál va a ser su destino, y eso está fuerte. Su destino será conforme a sus obras, y esto es algo que debe de poner a temblar a cualquier persona. Todo aquel que hace equipo con Satanás para estorbar a la obra de Dios, o para oponerse a la obra de Dios, o para destruir la obra de Dios, se les va a ver con Dios. Y esto, mis hermanos, es para poner a temblar a cualquiera. Hace poco celebramos nuestro aniversario aquí en la congregación, que es normalmente en mayo, pero lo celebramos hasta septiembre por cuestiones logísticas. Y estaba yo ahí abajo, tenía esa oportunidad de estar abajo, como no siempre estoy acá arriba predicando, pero tenía yo la oportunidad de estar ahí pues sentado, recibiendo, escuchando la palabra junto con ustedes. Y al final, cuando estábamos orando, tuve la oportunidad de voltear hacia acá y voltear hacia allá, hacia donde están ustedes, y yo me estaba gozando de la obra que el Señor ha hecho en 3 años en esta congregación desde que la fundamos, y al mismo tiempo pensaba, esto es lo que el enemigo ha tratado de destruir ya en varias ocasiones desde que iniciamos esta iglesia. El enemigo no se queda de brazos cruzados. El enemigo, por supuesto, que se va a oponer a la obra de Dios, y para eso, obviamente, va a utilizar a personas quienes se pongan de modo para hacer equipo con Satanás. Y yo jamás quiero hacer eso, porque el destino, según la palabra, de esos quienes hacen equipo con Satanás para oponerse o destruir la obra de Dios, se los van a ver con Dios, va a ser conforme a sus obras. Y en la porción de hoy, el apóstol Pablo va a continuar exponiendo los frutos de los falsos apóstoles. Esto tomando como referencia lo que dijo Jesús: se levantarán falsos profetas y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y dijo el Señor Jesús: por sus frutos los
conoceréis. Y aquí Pablo está exponiendo los frutos de estos falsos apóstoles. Y hoy vamos a ver que las imitaciones del ministerio cristiano se apoyan en cosas superficiales, diga superficiales, cosas externas, cosas que hasta el mundo puede ver. Y el apóstol Pablo claramente dijo que las cosas del Espíritu se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y la gente del mundo que no tiene el Espíritu morando en sí mismos no puede entender las cosas del Espíritu, para ellos son locura. El problema es que cuando la gente del mundo ve como algo atractivo el ministerio cristiano, que incluso hasta desea meterse al ministerio cristiano, es un gran problema, Es un gran problema lo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque ellos ven cosas superficiales. Por tanto, nosotros como Iglesia de Cristo hemos de separarnos de todo aquello que es atractivo para el mundo. El cristianismo no es atractivo para el mundo. Yo sé que esa cruz que está ahí para nosotros ya es algo natural y la gente, sí, la crucecita y todo. Pero para los primeros cristianos esto representaba la muerte. Eso no era algo cool, no era un adorno, no era algo ahí que se ve bonito. Era la muerte. Así que el cristianismo no debe de ser atractivo para los del mundo, sino que debe de ser algo que les confronte con su propio pecado. Leí algo esta semana que me parecía maravilloso, y es que Cristo no murió por mí. A ver, espérate, hay que analizar todo, ¿no? Cristo no murió por mí. Pues ¿yo qué? Cristo murió por mi pecado. Él pagó el precio de mi pecado. Por eso murió Cristo. Y obviamente, pues yo era quien tenía ese pecado, ¿no? Pero Cristo murió por el pecado, murió para perdonar el pecado. Así que la cruz, pues, no debe de ser algo atractivo, algo cool, sino algo que confronta con el pecado y que transforma vidas, da la posibilidad para transformar vidas. Pero estaba diciendo que estas imitaciones del ministerio cristiano se basan en cosas superficiales, en las cosas que el mundo puede ver y disfrutar. Y vamos a ver la porción del día de hoy. Dice el versículo 16 de segunda carta a los Corintios: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Él ya había dicho, en el versículo 1 de este capítulo 11, tolérenme un poquito de locura. Y ahora lo reitera, ¿te fijas? Aquí en el versículo 16, nadie me tenga por loco, pero bueno, mejor sí. ¿Y por qué dice esto? Porque Pablo va a empezar a hablar de sí mismo. Eso es algo que el apóstol Pablo no iba con él. Él se oponía a hablar de sí mismo. De hecho, vimos previamente que él dijo, nosotros somos vasos de barro, vasijas de barro. El tesoro es el que va dentro de nosotros, pero nosotros mismos somos frágiles, y es lo que vamos a ver. Y hablar de sí mismo iba en contra de sus convicciones. Previamente, en el capítulo 10, versículo 12, dijo que jactarse, o sea, hablar de sí mismo es una locura. Y está dispuesto a hacerlo ahora porque parece que es la única forma en la que puede ser escuchado por los corintios. Va a hablar de su ministerio, pero no nos confundamos. Lo va a hacer desde la perspectiva de Cristo, desde los lentes de Cristo. ¿Cómo se ve el ministerio? Desde los lentes de Cristo y no desde los lentes del mundo. Pablo sabe que para los corintios oír a alguien hablar de sí mismo no es un problema. Dice el versículo 19, porque de buena gana toleráis a los necios, o sea, los que hablan de sí mismos, siendo vosotros cuerdos. Pero fíjate cómo está la ironía ahí y el sarcasmo, pero a todo lo que da. Pablo les está diciendo, los necios son los que hablan de sí mismos. ¿Y ustedes? Pues ustedes muy cuerditos, porque los toleran, porque pues los están recibiendo y los están admirando y están aplaudiéndoles que hablen de sí mismos. Veamos la idea que nos comunica la palabra tolerar, que aparece ahí. Esta palabra tolerar no solo aparece aquí, sino varias veces en esta porción. Es la palabra anekomai y significa sostener arriba en contra de una cosa y así soportar. O sea, este púlpito está soportando esta computadora, ¿sí? Eso es entonces esta palabra tolerar, anekomai. Y en esta línea les está haciendo ver que eso, de tolerar eso, es algo malo. De forma indirecta les está diciendo, ustedes no son cuerdos. O sea, se creen muy inteligentes, pero no lo son. Se creen muy sabios, pero son unos necios. Y aunque suene fuerte lo que Pablo está diciendo, es verdad. Vamos a ver por qué. Mira, déjame te pongo un ejemplo. A veces
Los padres tenemos que hablar con nuestros hijos de forma un poco más fuerte y está perfecto, ¿eh? O sea, no se van a traumar ni van a terminar siendo, víctimas porque les hables con más fuerza, ¿no? Está toda esa teoría de hace muchos años que no le digas que no a los niños porque se van a traumar. Y bueno, pues ahí tenemos los resultados. La sociedad en la que vivimos es el resultado de eso, ¿no? Ya de disciplinarlos con una disciplina física, no, jamás, innombrable. Pero a veces sí tenemos que hablar con nuestros hijos de una forma un poco más fuerte. Y hay veces que les tenemos que decir, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, ay, mijo, ¿tú crees que te la sabes de todas, no? ¿Sí o no? ¿A poco no? Cuando llegan a la adolescencia ya se entran a una clase de ciencias sociales o estudios sociales en la escuela y ya creen que saben todo, ¿no? Ay, mijo, ¿tú crees que te la sabes todas? Así como decía mi abuelita, cuando tú vas por la leche yo ya vengo con los quesos, mijo, ¿verdad? Pero cuando ellos creen que se la saben de todas, cuando se creen muy sabios, pues van directo a la ruina. Ya hemos visto la estrategia de los falsos apóstoles. ¿Cuál era su gancho? ¿Cuál era su... esto que ellos buscaban para atraer, para capturar a las personas? Bueno, impresionarlos con sus credenciales, y empezaban a hablar de sus grandes títulos, de sus grandes logros, sacaban sus cartas de presentación, mostraban una imagen impresionante, una imagen que imponía. Tenían una forma de hablar que impresionaba a cualquiera, utilizando palabras que no todos entendían, y era como decir, ustedes no entienden mi léxico porque no están a mi nivel. Claro, porque yo soy una eminencia. Ellos tenían una manera de predicar elocuente, era persuasiva, y hay una manera de discursos que son así. Muchos aparecen en redes sociales hablando con discursos persuasivos y resulta que terminan enseñándote una necesidad que ni tú sabías que la tenías, pero que ni ellos mismos saben cuál es. No sé si me estoy explicando, no estoy hablando de los vendehumo, de los que venden emprendimiento y quién sabe qué, y venden un montón de cosas que no saben qué es, pero que tú debes de saber, pero que no sabes. Y así es una venta de humo, pero el punto es de que te tienen cautivos con su forma de hablar. Ya que tenían cautivos estos falsos apóstoles a los corintios, entonces comenzaban a desacreditar a Pablo. ¿A poco Pablo habla como nosotros? No, hombre, Pablo se atora. Pablo dice una palabra por otra y habla lento, y empezaban a desacreditarlo. Como había algunos allí en la iglesia que estaban dolidos con Pablo, bueno, los falsos apóstoles tenían un radar así para encontrarlos, a esos dolidos, y comenzaban a darles la razón. ¿Qué te hicieron? No, pues es que me disciplinaron porque es que andaba en pecado. No, pero ¿cómo? Qué legalista ese Pablo, qué religioso, y nosotros sí te queremos, y nosotros sí te amamos. Pablo no te ama. Y empezaban con ese tipo de estrategias, que todo era parte de un plan. Era algo así como el amigo sonsacador, ¿no? El amigo que te decía, no, es que tus padres no te entienden, tus padres te tienen todo limitado, tus padres, etcétera, pero yo sí te entiendo, amigo, y yo te voy a tapar. De esta forma ya tenían a los corintios cautivos, se apoderaban de ellos. Y cuando ya los tenían enredados, así como la serpiente engañó a Eva, comenzaban a pervertir la doctrina, y lo hacían de forma sutil. Y claro, como ellos aceptaban cualquier pecado que los corintios tuvieran, pues los corintios estaban entrados y comprometidos con ellos, y podían tolerar sutilmente que les predicaran a otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Los falsos ministros predican falsa doctrina y desarrollan el ministerio de forma opuesta a Cristo. Los corintios no solo sufrían, no solo aguantaban a los que se la pasaban hablando de sí mismos, también aguantaban otras cosas, que las vamos a ver en el versículo 20. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Vamos a ver cada una de estas acciones de los falsos apóstoles para con los corintios, las cuales ellos, recalco, aguantaban con gusto. Comienza y dice, si alguno os esclaviza. Esta palabra esclavizar es la palabra katadoulo. La palabra doulo es siervo, es esclavo, y katadoulo nos transmite esta palabra, el verbo de esclavizar, es reducir a esclavitud, es reducir a alguien a esclavitud, es dominar a alguien como esclavo. Una vez que los falsos apóstoles se elevaban por encima de los corintios, con sus falsas credenciales y con todo esto que mencioné hace un momento, obtenían una autoridad, pero que no era una autoridad dada por Dios, era una autoridad que ellos mismos se habían impuesto.
Y con estas credenciales falsas, pues podían ejercer autoridad a su antojo, una autoridad manipuladora, una autoridad controladora sobre las vidas de las personas. Y sabes que cuando tú estudias cómo se desarrollan las sectas, cómo se mueven las sectas, te vas a encontrar con mucho de esto. Los que son parte de alguna secta o pertenecen a alguna secta tienen que, por ejemplo, pedir permiso para irse de vacaciones. Y resulta que se acercan las vacaciones y bueno, pues hay que salir, vamos a algún lado, y sí, la familia y todo, pero hay que pedirle permiso al líder o al pastor o al apóstol o como le llamen. Entonces ya las vacaciones están sujetas a si el líder, apóstol, lo que sea, dice si sí o si no. Así que hay que pedir permiso al líder para irse de vacaciones. Incluso para casarse con X persona, o incluso aceptar que le digan con quién se va a casar. Dios nos libre, ¿verdad? Hay que pedirle permiso al líder, al apóstol, al pastor, para inscribirse en tal o cual universidad. O para cambiar de lugar de residencia, hay que pedir permiso. Y también tienen que ir a limpiar la casa del líder. También tienen que incluso vender tamales o vender quién sabe qué para la obra del líder, del ministerio. Y también les enseñan que solo en ese círculo religioso, que solo bajo la cobertura de ese líder, apóstol, etcétera, hay bendición. Si usted se va de nuestra cobertura, usted se queda sin bendición. Y usted sabe cuál es la antítesis de bendición: maldición. Usted estará bajo maldición si usted sale de nuestra cobertura. Continúa y dice: si alguno os devora. Déjame hacer un paréntesis antes de devorar, porque veo algunas caras así como, déjame aclaro eso, porque quizás algunos no pertenecían a alguna secta, pero estaban en un tipo de liderazgo en donde hay que pedir permiso al pastor para irse de vacaciones. No hay que pedir permiso. O sea, de una vez lo aclaro. Ni a mí, ni a los líderes, ni a mi esposa nos tienen que pedir permiso. O sea, si usted sirve en algún ministerio, es buena idea que les comunique a los que están en el ministerio en donde usted sirve que no va a estar. ¿Para qué? Pues para que no se quede un hueco ahí, ¿no? Eso es todo. Pero de pedir permiso, mis hermanos, cada uno decide si se va a ir de vacaciones a algún lado, si va a casarse con alguna persona, si va a ir a alguna universidad, si va a cambiar de lugar de residencia. Son decisiones que cada uno tiene libertad. Así que, por favor, a mí no me quiera echar la responsabilidad de las decisiones que usted toma, y menos si salen malas cosas, ¿no? Otra cosa es pedir un consejo. Eso es otra cosa. Una cosa es pedir permiso y otra cosa es pedir un consejo. Un pastor al que conozco, hablando de esto, dice: si usted me va a pedir permiso, nada más es para pasar, con permiso, y es el único permiso que le voy a dar, ¿no? Y coincido con él. Pero otra cosa es pedir un consejo. Oye, ¿cómo ves? No tengo papeles. ¿Me voy de vacaciones a Corpus Christi? Pues, si me pides un consejo, yo no te lo recomendaría mucho, porque muy cerquita de ahí hay un checkpoint y puedes irte todo al norte que quieras, brother, pero bueno, igual, si quieres ir, pues a lo mejor el Señor te llama a las misiones ahí en México, ¿verdad? O en tu país, o donde seas. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Ahora sí continúo. Dice: si alguno os devora, y esta palabra devorar es la palabra kateshio, y catafago, que significa consumir, es comiendo, es devorar, así como cuando tienes mucha hambre, te devoras esos chilaquiles o lo que sea. Pero también se asocia principalmente con los animales salvajes. ¿Has visto esos canales de Animal Planet y esos en donde viene un león y se come a un lince o a un venado, se lo devora, ¿no? No es así como que saca el mantelito, aquí el baberito y los cubiertos, y, sí, claro, no, se lo devora ferozmente. Y es específico aquí Pablo en cuanto a qué es lo que devoraban estos falsos apóstoles. Dice: si alguno toma lo vuestro. Estos falsos apóstoles exigían y hasta arrebataban su salario. O sea, lo que ellos hacían, el trabajo que ellos hacían, que, recalco, no había sido enviado o mandado por Dios. Ese trabajo que ellos hacían, pues ellos arrebataban su salario. Vimos en 1 Corintios 9 que Pablo habló de que es completamente lícito que un ministro reciba salario del lugar en donde ministra. Jesús mismo lo dijo: el obrero es digno de su salario. Es lícito completamente. Pero aunque Pablo renunció a este derecho, vemos en la segunda carta que aquellos quienes criticaban a Pablo
por enseñar lo que Jesús enseñó, ahora habían cambiado de postura. Y es que los niños espirituales así son. Un día piensan una cosa y otro día piensan otra cosa. Un día tienen una postura y la defienden a capa y espada de cosas secundarias, y al otro día los ves haciendo eso que algún día criticaron. Y al otro día regresan, y así son fluctuantes, como le llama la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo ellos cambiaron su postura en cuanto al tema de recibir o no. Pablo no estaba recibiendo y ellos lo estaban criticando por eso. Y los falsos apóstoles les habían enseñado a los corintios que un buen orador se cotiza bien. Un buen orador cobra bien sus conferencias. Un buen orador pues no va a dar las cosas de gratis. O sea, si Pablo valiera la pena, no estaría haciendo las cosas de gratis. Les estaría cobrando, y bien, así como nosotros lo hacemos. Y ahora los corintios veían bien que los despojaran de forma voraz. Estos ministros disfrazados de piedad eran la versión contemporánea en ese tiempo de los escribas y de los fariseos. A ellos el Señor Jesús los evidenció en Marcos 12. Vamos ahí a Marcos 12, versículos 38 al 40. Marcos 12, para que veamos a los abuelitos de estos falsos apóstoles, que eran escribas y fariseos. Está hablando Jesús ahora. Y les decía en su doctrina, o sea, era parte de la enseñanza de Jesús, Para aquellos quienes dicen, ay, ¿por qué el pastor habla tan fuerte de los lobos? Y bueno, todavía no llego al punto a donde quiero llegar. Lo fuerte apenas viene. Pero como vemos aquí en Marcos 12:38, esto era parte de la doctrina de Jesús. Jesús enseñaba muchas cosas y esto era parte de ella. ¿Qué enseñaba en su doctrina? Guardaos de los escribas, cuídense de los escribas, que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Subraya eso, que devoran, la misma palabra que usó Pablo, las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. O sea, su fin será conforme a sus obras, como lo dijo Pablo también. ¿Qué es lo que significa esto? Vamos a rápidamente a ver una explicación de esos textos, hablando de escribas y fariseos. Dice, guardaos de los escribas que gustan andar de largas ropas. Las ropas largas en ese tiempo sí comunicaban algo. Comunicaban que no estabas dispuesto a hacer mucho trabajo físico. O sea, es como andar de smoking el día de hoy. O sea, llegas a un lugar, imagínate, trabajas en la construcción y hay que quitar sheetrock y cargar madera y cargar cemento y qué sé yo, y llega de repente uno de los empleados con smoking. Así, ¿no? No va dispuesto a trabajar, ¿verdad que no? O sea, se equivocó de lugar. Bueno, eso es lo que representaban las largas ropas. Ahora, había un espacio y un lugar para andar con largas ropas, pero estos andaban siempre de largas ropas, comunicando la idea de yo no me voy a ensuciar. El trabajo sucio, que lo haga los plebes, ¿no? Que lo hagan ahí los paisitas. Yo traigo largas ropas. Y muchos ministros así son. Muchos ministros jamás se rebajarían a recoger un papel del suelo. No, ¿cómo crees? Se me va a arrugar el pantalón y se me va a doblar, se me va a hacer una raya ahí en mis zapatos nuevos de Louis Vuitton. Así que alguien más los recoja. Jamás se rebajarían a hacer un trabajo físico. Pero también vemos aquí a los escribas y fariseos, los cuales amaban ser reconocidos como maestros. Eran amantes de los títulos. A mí llámenme el obispo. La avispa será, ¿no? A mí llámenme el avispón, ¿no? A mí llámenme el doctor, el teólogo. Y ya ves que algunos hasta escatólogos son, cuando eso ni siquiera es una carrera. O sea, escatología es una materia dentro de la teología. Es como si alguien dice, yo quiero ser soteriólogo, cristólogo. O sea, nomás es un hambre y un deseo de tener títulos y que la gente los reconozca como alguien de otro nivel. Este no es el hermano, no, es el escatólogo, es el teólogo. Hoy en día el título más común es el de apóstol, ¿no? Pero también en el ámbito que no está tanto cargado en ese asunto, tenemos a los nuestros, Está el doctor, ¿qué tal? Está el obispo, como dije, pero el doctor es como que el más común ahora, ¿no? El pastor, doctor, licenciado, cocinero, y le quieren poner 20,000 títulos, fulanito de tal. Estos escribas y fariseos también eran amantes del prestigio religioso y del prestigio social.
Y así hoy, a muchos ministros les encanta ser invitados a los noticieros. ¿Para qué? Para hablar de política, para criticar al gobierno, que si la pandemia, y salen ahí en los noticieros dando su punto de vista controversial y opuesto muchas veces. Hace poco, ahora con toda la pandemia, hubo uno que se hizo muy famoso todavía más en los noticieros seculares, pero no por predicar el evangelio, sino por oponerse al gobierno con el tema del cierre y la pandemia y el uso de cubrebocas, y hasta una demanda ganaron, por cierto, ya, esto en el estado de California, pero a muchos les encanta, y que ahí les llamen pastor, doctor, teólogo y lo que quieras. A otros les encanta aparecer junto a las celebridades del entretenimiento. Algunos dicen ser los pastores de las celebridades y aparecer allí junto a ellos, caminar por las alfombras rojas, recibir Grammys y todo este asunto, ¿no? A muchos ministros les encanta este prestigio religioso, este prestigio social. Y Jesús exhibió también a los escribas por tener una comunión especial con Dios. Por eso dice, y por pretexto hacen largas oraciones. Y hay personas así, quienes presumen de tener como una relación especial con Dios. O sea, yo oro 4 horas al día. ¿Y tú, hermanito? Apenas oras por los alimentos, ¿verdad? O sea, no estás a mi nivel. Y dentro de mis oraciones, ¿no? Yo veo visiones y yo veo esto y aquello, y empiezan a hablar de cosas también para ponerse por encima y apantallar, y todos se quedan así como, uy, no, pues si ora 5 horas, cualquier cosa que diga, pues hay que decir que sí, porque él pasa más tiempo con Dios que yo. Pero ¿qué es lo que estaba detrás de todo esto con los escribas y los fariseos? Lo que estaba detrás de esto era la avaricia, porque ellos querían devorar las casas de las viudas. Era ese león devorándose ese lince vulnerable, que no tenía mucho con qué defenderse. Y así eran estas viudas, eran vulnerables. Ya que habían hecho gala estos fariseos y escribas de su disfraz de integridad, les decían a las viudas, a ver, hermanita viudita, usted que recibió una herencia, ¿verdad?, de su esposo amado y querido, sacrosanto, yo vengo a decirle hoy, en el nombre del Señor Jesucristo Todopoderoso, y empezaban con sus rollos, pues que me deje administrar esa herencia que le dejó su esposo. Y en sí devoraban sus bienes. Y así hoy muchos se jactan de hacer largos ayunos, de haber ido al tercer cielo, de estar en largos tiempos de oración, recibiendo revelaciones extrañas, de eso hablaremos más adelante, para sacar provecho económico. No solo lo que ya conocemos, ¿no? Pedir pactos, que la primicia y que etcétera, ¿no? Eso ya no la sabemos y ya no caemos en esa, pero ahí le va. Dije que me iba a ir más al hueso. ¿No te has puesto a pensar por qué son tan caros los comentarios bíblicos de algunos de los más afamados predicadores y pastores? Parece que estamos igual. Mientras más famoso sea el pastor o el teólogo o lo que sea, más se cotiza y su libro es más caro. Hace como un año compré yo el comentario bíblico de uno de estos y después me arrepentí de haberlo comprado. No sé, me sentí mal de haber pagado tanto, $60, $70 por un comentario de un libro de la Biblia, porque no te venden el comentario. Antes eran los comentarios de toda la Biblia en un libro, ¿no? Pero no, ahora es un producto por cada libro y cada uno cuesta como $50. Y después me sentí mal y ya ni lo quise leer, ahí lo puse hasta abajo del librero. Dije, no, mejor me hubiera llevado a mi familia a comer con esa lana, ¿no? Pero es así. Incluso, fíjate bien, porque estamos hablando de usar el discernimiento, ¿eh? O sea, no porque sea el nombre fulanito de tal, igual a sana doctrina, igual a todos lo tenemos que... No, espérate, vamos a usar el discernimiento espiritual. Y yo por eso dije, eso no está pasando ahora, porque quienes idolatran a fulanito de tal, porque es sana doctrina, espérate. Yo sé que eso no pasa aquí, pero esto es medicina preventiva, para que no lleguemos allá. Y también por si alguien lo ve, pues hay que abrir los ojos. Hacen una conferencia en donde convocan a todos para que vengan a la conferencia, y la conferencia trata del último libro que escribió este pastor. O sea, la conferencia es el lugar para promocionar el libro, de manera subliminal, o ni tanto. O sea, todos los temas tienen que ver con el tema del libro. Ya que termina la conferencia, uy, qué buena estuvo, aquí está el libro, llévatelo. $60. Y así. Pablo ha enseñado que un verdadero ministro no exige nada. Un verdadero ministro depende del Señor, no de los libros que escribe. Un verdadero ministro se conforma con tener su sustento y no está buscando
y maquinando ideas para sacar más dinero. Y ahora voy a hacer un programa de radio y una lana. Y ahora voy a abrir un instituto bíblico y otra lana. Y ahora voy a escribir un libro y otra lana. Y otro libro y otro libro y videos y esto. Y resulta que el pastor de sana doctrina ya es igual de millonario que nuestro vecino aquí de Buffalo Speedway. Estoy hablando en serio. O sea, hay que ir y revisar. Son igual de millonarios. La única diferencia, y ahí te va, es que nuestro vecino de Buffalo Speedway no recibe sueldo. Así como Pablo, ahí sí se parece a Pablo. No recibe sueldo de esa iglesión que está ahí en 59 Buffalo Speedway. No recibe. Él dice, yo con lo de mis libros estoy bien. Y va y predica allí de gratis. Pero otros reciben sueldo de la iglesia. Y buen sueldo, más aparte, todo lo demás. Y estoy diciendo unos que muchos lo adoran y se le persignan y le prenden su veladora. Continuamos leyendo lo que los corintios toleraban. Dice, si alguno se enaltece. Estos falsos apóstoles se ponían por encima de los demás, con una actitud arrogante. La palabra enaltecer que vimos aquí, epeidón en griego, denota mirar por encima del hombro, así. Eso es lo que denota esta actitud. Y parece increíble, pero hay gente a la que le gusta un líder arrogante. O sea, cuando ven un líder que, normal, ¿cómo estás? Saluda a todos y, no me diga pastor, dígame por mi nombre, o no me hable de usted, háblame de tú, tranquilo, normal. No, ese ni es pastor. Pero ven al pastor aquel que, sí, ¿cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás? Hola, cosita, ¿cómo estás? Mugrosito. Les encanta, mucha gente le encanta eso. Y mientras más se eleve el predicador y se sienta acá como pavo real, ese sí es mi pastor, ese sí es poderoso. Aquellos quienes ven a sus súbditos por debajo del hombro, son amados por muchos. Y hoy es tan popular ver videos, ver libros de una supuesta sana doctrina, que no es más que menosprecio. O sea, el mismo libro en sí, la misma predicación en sí no es más que menosprecio hacia ciertos sectores del cristianismo. Necesitamos entender esto que vimos en la primera carta, que la iglesia universal es como un cuerpo, es como el cuerpo, y no todos somos iguales, ¿verdad que no? O sea, el ojo no se parece nada al pie, y así cada parte del cuerpo es distinta, y así debemos de entender que la iglesia de Cristo es variada. Algunos alabamos a Dios así como lo hacemos aquí, otros lo alaban nomás con un tambor, otros nomás con un pandero, otros nomás con un piano, y eso solo en la parte de la alabanza, pero otros tienen una manera de predicar un poco más efusiva y levantan la voz. Pues si están predicando la palabra, la manera de comunicarla está bien. Otros hablamos más pausados, más tranquilos, no caminamos tanto por la plataforma, pero al final todas esas son formas, y a veces nos adaptamos a una que nos gusta y desechamos las demás, pero eso es ir en contra de la palabra, que la iglesia de Cristo es un cuerpo. Y estoy hablando de estos videos, este contenido que viene con etiqueta de sana doctrina, pero que no es otra cosa más que un menosprecio hacia ciertos sectores del cristianismo. Por ejemplo, uno de los más famosos predicadores de sana doctrina, entre comillas, dice que el evangelio, escucha esto, no llegó a Latinoamérica. ¿Cómo ves? O sea que él nos ve a nosotros los latinoamericanos como que todavía andamos como los de Apocalipto, ¿no? Con nuestro taparrabo y así como que todavía andamos haciendo sacrificios humanos, porque el evangelio no llegó a Latinoamérica. ¿Sí nos ven? ¿No te parece eso un menosprecio? Estoy hablando, ¿cuál punto? Si alguno se enaltece. Estoy hablando de un video que él expuso de una conferencia que se hace en Latinoamérica de un sector de la cristiandad, en donde él no pudo ir y dice, no pude ir, y empieza a hablar de Latinoamérica. No, siento un aprecio por los latinoamericanos, porque pues a ellos no les llegó el evangelio, ¿verdad? Son unos salvajes prácticamente. Eso, mis hermanos, es arrogancia, porque el evangelio sí llegó a Latinoamérica. Miles de misioneros dieron su vida en toda Latinoamérica. Mucho antes de este gran predicador que cree que con él empezó el mundo evangélico. O sea, todos antes de él se perdieron, y los que no eran de su movimiento. Volviendo con los falsos apóstoles de Corinto. Si alguno os da de bofetadas.
Y de forma literal, eso significa golpear en la cara. O sea, no es un golpe con la mano abierta, sino con la mano cerrada. O sea, es un golpe que causa daño fuerte y también humilla. Seguramente eso es una hipérbole, o sea, está comunicando la idea de un trato rudo, de forma exagerada. O sea, no necesariamente que los golpeaban, aunque quién sabe, ¿no? A esas alturas, a lo mejor hay quien sí le gusta que le den sus 2, 3 guajoloteras, ¿no? Pero tomémoslo como una hipérbole. Y como decía, hay personas que les gusta un líder que se pone por encima, pero hay quienes les gusta incluso que los traten mal. Les gusta que los humillen, en el mal sentido. Por ejemplo, hace poco vi a un youtuber, ya hispano, que es muy famoso. Gracias a Dios no he visto a ninguno de aquí en nuestra iglesia compartiendo sus videos, pero a otros sí, y amigos, lamentablemente, que necesitan nada más detenerse y ver, analizar qué es lo que están diciendo. No mandarle corazoncitos a todo lo que sale y like. En una predicación que puso este youtuber en Instagram, me voy a abstener de decir el nombre. Simplemente lo voy a dejar porque el nombre usted se lo puede poner a cualquiera. O sea, cualquiera que usted vea lo puede filtrar de esta forma. Pusieron una predicación él mismo en Instagram y estaba tocando un punto. El tema era el que no anda en tinieblas, ama la luz. O sea, que nosotros los cristianos amamos la luz y aborrecemos las tinieblas. Bien, el tema bíblico, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Después empieza a decir, yo aborrezco las tinieblas. Y ya, o sea, pues, qué santidad. Uy, qué barbaridad. Yo aborrezco el aborto. No, sí. Yo aborrezco. Y empieza a hablar de la homosexualidad, pero de una forma como muy familiar para él. No sé si en su antigua vida le daba por ahí, no sé. Pero empieza a hablar de todo este asunto y de que las cosas que hacen en lo oculto y en las tinieblas y en esta jactancia de su luz y de su santidad y aborrecer la inmundicia, empieza a decir que él no recibía como miembros en su iglesia a aquellos quienes se habían recasado. O sea, si tú antes de convertirte te casaste, te divorciaste, te convertiste, te volviste a casar con un siervo, aleluya, y andas con el Señor bien y todo, pues no calificas para este youtuber que también es pastor allá en España. Entonces no calificas, porque él ama la santidad y aborrece la inmundicia. O sea, eres un inmundo. La sangre de Cristo como que no te funcionó muy bien, más o menos a ti. Dijo que no podía dar un consejo a quienes tenían madrastra o a quienes tenían padrastro. ¿Qué tal? Porque dice él que la Biblia no dice nada al respecto. ¿Cómo la ves? Pues quién sabe cuál Biblia leerá él, porque aquí en esta yo veo que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos hijos adoptados. El mismo Jesús tenía un padrastro llamado José. O sea que si Jesús hubiera ido a la iglesia de este youtuber español, pastor, le hubiera dicho, no, yo no te puedo dar un consejo. Y dice él, porque la Biblia dice, obedece a tu padre y a tu madre, no a tu padre y a tu madrastra. Y está estudiando un máster de teología. Pues yo no sé de qué Biblia está leyendo. Mi pregunta es esta: ¿cuántos de los suscriptores en el canal de este youtuber están en la misma situación? Pero eso sí lo recibe, porque le dan a ganar mucho dinero, muchos miles de dólares con sus views y sus subscribers. A eso sí. Sin embargo, a esos seguidores, suscriptores de él que comparten sus videos y ponen like y le comentan, y porque ves los comentarios de pastor, usted siempre tan santo, siga adelante predicando la sana doctrina del Señor, aleluya. A esos les encanta ir a recibir su dotación de bofetadas. Otro ejemplo, me regreso acá a Estados Unidos, otro conocido pastor, el cual enseña que los cristianos suicidas se van al cielo. Él dice que los pentecostales no somos salvos. Y quiero aclarar, dije somos. ¿Por qué digo somos pentecostales? Porque nosotros creemos en la continuidad de los dones espirituales. Tan simple, o sea, nosotros no somos pentecostales de closet,
O sea, o carismáticos también nos llaman así, porque carisma es don, creemos en la continuidad de los dones. La semana pasada oramos, así como ahorita, Señor, sana a los quienes están enfermos, levanten la mano, oramos y ya vimos un testimonio de una sanidad. Bueno, este predicador diría que fue Satanás el que la sanó. No, en serio, no estoy exagerando, porque él no cree en eso y dice que eso lo hace Satanás y que nosotros hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. De hecho, escribió todo un libro al respecto. Este famoso predicador, del cual te digo que el comentario yo lo puse en el librero, está abajo. Y te voy a leer algo que tomé de la misma página de este pastor. Él está respondiendo a observaciones que le hicieron sobre su libro, este libro en el cual él habla de que todos los pentecostales, los carismáticos, hemos blasfemado contra el Espíritu Santo y no tenemos perdón de Dios. Él está respondiendo, y lo leo literalmente en su página. Dice él, dicen de nosotros que estamos atacando hermanos. Él dice, me gustaría poder afirmar eso, o sea que están atacando hermanos, pero esto es un movimiento constituido primordialmente de no cristianos, recalca, no cristianos. O sea, nosotros, aquí para él hay puros no cristianos, habemos puros no cristianos. Pero vamos a que nos den nuestras bofetadas, ¿no? ¡Vamos! Además de decir que no somos salvos, afirma que no podemos salvarnos, porque hemos blasfemado contra el Espíritu Santo, y Jesús dijo que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no recibirá perdón. Voy a citar textualmente un fragmento de su libro, donde habla de los cristianos que creemos en la continuidad de los dones. Dice, como movimiento, han ignorado persistentemente la verdad sobre el Espíritu Santo y con licencia imprudente han establecido un espíritu idolátrico en la casa de Dios, blasfemando contra el tercer miembro de la Trinidad en su propio nombre. Es lo que dice de nosotros, quienes creemos en la continuidad de los dones. Ya ni hablar de que la mujer predique y otras cosas en las que nosotros creemos porque vemos en la Biblia distinto a él. Nosotros sí lo respetamos a él en lo que él crea. Si él no cree en los dones, pues allá él se lo pierde. Nosotros sí, pero fíjate cómo está la bofetada de allá para acá. Todos quienes creemos en la continuidad de los dones somos considerados como pentecostales. Así que si te preguntan, ¿tú eres pentecostal? Sí soy. Ahora, hay de pentecostales a pentecostales. Ese es otro punto. Sin embargo, hay un montón de pentecostales a quienes les gusta ir por sus bofetadas de este maestro y hasta comparten sus enseñanzas y se tiran ellos mismos. Y dices tú, ¿cómo? O sea, se nota que este brother no está leyendo, ni está meditando, ni reflexionando en lo que comparte, porque se está pegando el mismo. Pero bueno, Pablo dice de una forma irónica que él no se atrevía a ser tan poderoso como ellos. Dice el versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Y la Nueva Biblia Viva dice de este versículo, me da vergüenza confesar que no soy tan fuerte ni atrevido como ellos. Lo dice irónicamente, por supuesto. Y recalco que a estos de quienes yo he citado, no estoy tratando de desprestigiarlo ni de decir que no son cristianos. Simplemente creo que la fama y los millones les han afectado, que ya se han vuelto un poco atrevidos. Pero Pablo dice, pues lástima, yo no soy tan atrevido, tan fuerte como ellos. Me da vergüenza confesarlo, pero no es así. Pero en lo que otro tenga osadía, dice la segunda parte del versículo 21, en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Ya lo había anunciado, Pablo ya lo había anunciado, va a hablar de sí mismo, se va a atrever a hablar de sí mismo, así como lo hacían los falsos apóstoles. En otras palabras, Pablo va a presumir de su éxito ministerial, pero antes va a descartar lo superficial. Ya después se va a enfocar en el éxito ministerial en comparación con Cristo, pero hoy vamos a ver lo superficial. Tuve que dividir esta enseñanza en dos porque hay mucho que hablar. Dice el versículo 22, esto es lo superficial. ¿Son hebreos? Dice Pablo, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Y aquí está algo de lo que los falsos apóstoles presumían, en lo que se jactaban. Se jactaban de ser hebreos, se jactaban de ser israelitas, se jactaban de ser descendientes de Abraham. Y vamos a ver uno por uno. Primero veamos el lugar de origen. El título hebreo, dice, son hebreos. Ese título hebreo estaba reservado para quienes habían nacido en Israel, quienes hablaban arameo y hablaban hebreo. Es como si dijera, son quienes nacieron en México y hablan español y también hablan un dialecto de los que se hablan en México. Pero bien mexicano. Pablo
les hablaba a los gentiles en su idioma. O sea, él no llegaba con los gentiles hablando hebreo y hablando arameo. Llegaba hablando griego. Hablaba el idioma que todos entendían. ¿Por qué? Porque su objetivo no era confundirlos. Su objetivo era que ellos entendieran el idioma en el cual pues, les iba a hablar, les iba a exponer el evangelio. Y esto los falsos apóstoles lo tomaban para desacreditar a Pablo. ¿Pablo hablando griego? ¿Qué le pasa? Si fuera verdaderamente un apóstol, hablaría en arameo, porque nuestro Señor hablaba en arameo. Y según ellos, hablar arameo y hablar hebreo los hacía sentir mejores. Y si hay un sector de la cristiandad del día de hoy que dice, no, que Jesús te bendiga. Jesús, Ave María Purísima, ¿no? Yeshua, no es Pablo, es Shaulo. Y empiezan a sacar palabras en hebreo porque, eso los hace sentir superiores, y a ti, este pobre naquito que no sabe. Lo que ellos no sabían, los falsos apóstoles, es que Pablo dominaba el arameo. De hecho, lo hacía a la perfección. Cuando vimos el libro de los Hechos, en el capítulo 21, ahí vimos cómo Pablo empezó a hablar en arameo y todos se quedaron así de, uy, porque no daba la apariencia de hablar en arameo, porque él andaba vestido estilo griego. No andaba tratando de apantallar con las filacterias y con acá la kipá. No, él andaba griego. Era su look griego. Y aunque había nacido en Tarso, era de descendencia hebrea, de padre y madre. Si tú eres mexicano, tu esposa es mexicana y tienes un hijo aquí, puedes ir al consulado de México y le sacas su pasaporte mexicano. Aunque te diga, I don't speak Spanish, Dad. No, ahí está su pasaporte, véalo bien. Ahí está su foto, sale. Mexicano. El padre y la madre de Pablo le circuncidaron al 8º día de nacido. Lo criaron así como un judío. Así fue criado Pablo. Los falsos apóstoles se jactaban de ser israelitas. Primero fue el lugar de origen, el idioma, pero ahora vemos la religión. Por eso dice, ¿son israelitas? Yo también. Según ellos, eran israelitas porque estaban muy apegados a la ley ceremonial. Impresionaban con los ritos. Oye, hermano, paso por ti el sábado. No, el Shabbat es el día del Señor. Y empezaban a hacer sus ritos y desacreditaban a Pablo. ¿Qué? ¿Pablo no celebra el Shabbat? Shalom. No, ¿cómo es así? No. Y ellos empezaban a imponer sus tradiciones judías. ¿Cómo que te vas a trabajar el día sábado? El sábado es el día en que el Señor descansó, y empezaban a imponer sus tradiciones judías. Y Pablo dice, miren, en ese punto yo también soy israelita. Y se quedan así como, ¿en serio? Sí. No más que no andaba pantallando con las ceremonias. ¿Te acuerdas cuando vimos el libro de los Hechos que Pablo hizo unos votos? El voto de Nazareato. Y regresó a Jerusalén, y la barba que se le había dejado crecer y el pelo se lo cortaba y los quemaban como parte de cumplir este voto de Nazareato. O sea, él también era israelita, nomás que no andaba presumiendo eso. Él no lo usaba eso como para ponerse por encima de los demás, como para sentirse más espiritual y manipular. Para nada en lo absoluto. Él, es más, no era ningún aficionado como muchos que dicen, no, ahora voy a ser hebreo, y se dejan la barba y nomás le salen 3 pelitos ahí. Andan con su barba. Shalom, Shabbat. ¿No? Él no era ningún aficionado. Él había sido fariseo. Fíjate lo que dice Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Ahí lo tuvo que hacer. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, él era fariseo de segunda generación. ¿Qué te parece? Ahora leamos lo que le escribió Pablo a los Gálatas, en Gálatas 1:14. Dice Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué tal? O sea, israelita, dice Pablo, yo también. Los falsos apóstoles también se identificaban como hijos de Abraham. O sea, era el lugar de origen, la religión, pero también el linaje. Ellos se identificaban como hijos de Abraham. Y así como aquellos judíos rechazaban a Jesús, los que rechazaban a Jesús también presumían. Juan 8:33. Le respondieron a Jesús, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ya sabemos lo que Jesús le respondió, ¿no? Si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham, pero son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen.
Me quieren matar. Eso es lo que es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y el Señor les dio una buena revolcada, ¿no? Pero así, igual, estos eran los fariseos contemporáneos de aquel tiempo que se jactaban de ser del linaje de Abraham. Es probable, estuve indagando un poquito acerca de esto, ya hay libros de historia más actualizada, hallazgos arqueológicos que han hecho que revelan un poco más de detalles, ¿no? Y me puse a indagar un poquito y muchos coinciden en que estos falsos apóstoles en realidad no habían nacido en Israel. Eran más bien gentiles que se habían convertido al judaísmo por medio de la circuncisión, lo que le llamaban prosélitos de la justicia, por medio de la circuncisión, del cumplimiento de la ley, y estaban como impactados, como maravillados con la religión judía y llegaron a querer imponerla allí. Y algo que me impresiona a mí de Pablo es que él les da el beneficio de la duda. Él no dice, a ver, vamos a mandarle a un investigador privado y vamos a ver si realmente nacieron en donde dicen haber nacido. No, Pablo dice, ellos son descendientes de Abraham, son israelitas, son descendientes de Abraham, yo también. Y les da ese beneficio de la duda. En Filipenses 3:5 vemos cómo Pablo dio el linaje del cual él venía. Y esto era comprobable. Dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, está hablando de sí mismo. ¿De cuál tribu? De la de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, decía Pablo, si se van a mi árbol genealógico, van a llegar que yo soy de la tribu de Benjamín. Échate ese trompo a la uña. Una de las más pequeñas tribus. Su árbol genealógico te iba a llevar hasta ahí. Así que Pablo, aunque había nacido en Tarso, tenía sangre israelita. Era un genuino descendiente de Abraham. Ahora, según los estándares de los mismos falsos apóstoles, Pablo era igual que ellos. ¿Sí? O sea, si nosotros ponemos a los falsos apóstoles y lo que ellos presumían y ponemos a Pablo, decimos empate. Yo diría hasta, pues gana Pablo, ¿no? Nada más que Pablo nunca hablaba de eso, nunca se andaba jactando de eso. Sin embargo, algo bien interesante es lo que Pablo pensaba de todo eso. ¿Por qué Pablo no hablaba de eso? Filipenses 3:7. Porque así es como lo consideraba Pablo. Todo eso. Que yo hablo arameo, que yo soy de la tribu no sé cuál, que yo practico los rituales no sé qué. Todo eso, ¿sabes cómo lo consideraba Pablo? Leamos Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, todo eso dice Pablo, para mí antes eso era ganancia, para mí eso era big deal antes. Pero dice Pablo, todo eso lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Qué poderoso, ¿no? Cuando Cristo llega a nuestras vidas, todo aquello que para el mundo es, incluso para algún sector religioso puede ser impresionante, ya a nosotros nos resulta como pérdida, como Hoy en día en el ámbito artístico, por ejemplo, muchos quieren ponerle su crédito, componen una canción y nomás dieron un tamborazo ahí y ya quieren poner su nombre ahí en los créditos del compositor y cobrar regalías. Pero ¿sabe qué? Algo que aprendí muy temprano en el ministerio fue precisamente del pastor Chuy Olivares. Si yo le dijera cuántas canciones de las clásicas el pastor Chuy ha compuesto, usted diría, ¿en serio? Esa sí y esa. Pero al pastor eso se le resbala. Si tú le preguntas, él te dice, creo que sí, no me acuerdo. Y te cambia el tema, porque no le interesa eso. Una vez andaba una hermana, estábamos aquí en Houston, y andaba una hermana y le dice, Pastor Chuy, ¿usted compuso la canción de quién sabe cuál? Entonces el pastor Chuy la vio y se voltea y sigue hablando, ¿no? y ella se quedó así como que, no me oyó, ¿verdad? Pastor Chuy, ¿usted compuso? El pastor Chuy y ya sigue hablando. Y dije, ahorita viene la tercera, la vencida, y sí. Pastor Chuy, le dice, sí, pero esa es gloria de hombres. Y ya se volvió, híjole, le dio, la bajó de la nube, ¿no? ¿Eso qué? O sea, el pastor cuando compuso esa canción de la que estaba hablando, que hasta en japonés la han grabado, no estaba pensando en hacerse viral y ganar regalías y que fuera famoso. No, él estaba cantándole una canción al Señor en adoración. Y que fluyó ahí en un tiempo de adoración y que bendijo a muchos hermanos adorando a Dios. Pero bueno, estoy hablando de estas cosas que el mundo considera como lo máximo. Dice Pablo, todo eso lo he estimado
como pérdida. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como ¿qué? Pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿qué dice? Por basura. Y esa palabra basura en el original comunica el griego, comunica la palabra excremento, así para ser bien nice al decirlo. O sea, muchos tienen el excremento así como si fuera, lo quieren colgar en las paredes, así, mira. Y andan lanzando por todos lados, ¿no? Pero dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dígame, licenciado, gracias, muchas gracias. Ahí te va tu basura. Bueno, eso es lo que nosotros podemos ver cuando alguien ha conocido a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, cuando meditamos en el perdón que recibimos de nuestros pecados, todo eso se ve así. No es para andarlo sacando, no es para andarlo presumiendo, no es nada. De hecho, Pablo llamó necios a los falsos apóstoles y a los corintios por darle importancia a esas cosas. ¿Te fijas cómo en un principio dije, les está diciendo necios por tolerar a los que hablan y presumen de todo esto? Y aunque suena fuerte, es verdad. Cuando vemos Filipenses 3, 7 y 8, y vemos cómo está Cristo y está la excelencia de Cristo y está lo que hemos recibido de Cristo y están los logros de este mundo, sean religiosos, sea lo que sea, y queda como basura. Y el que abraza la basura y se unta la basura y se come la basura y les da a otros de comer la basura, pues sí es un necio, ¿no? Entonces sí tiene sentido. Ni el origen, ni la religión, ni el linaje nos hace más aceptos ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Repito, ni el origen, ni la religión, ni el linaje nos hacen más aceptos ante Dios. Romanos 2:28, la Nueva Biblia Viva, dice, nadie es judío por serlo externamente y estar circuncidado. No, judío es aquel que lo es en su interior. ¿De qué te sirve hablar mucho de teología si tu corazón está podrido? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener 20 títulos en la pared que dicen que eres esto y aquello y másters y obispo y quién sabe qué? Si tu corazón está lleno de amargura, ¿de qué sirve? De nada, de nada. El Señor no te va a usar así. Por el Señor no se vale de títulos. Hemos visto que el Señor está usando pescadores en la serie de los domingos. Dice, quien así lo ha experimentado, recibe la alabanza de Dios, no de la gente. Si la gente piensa que yo soy un ignorante, está bien. Lo que importa es lo que piense Dios de mí. Dios no mira los logros humanos para llamar a alguien al ministerio. Mira cuántos títulos, era el más brillante, lo voy a llamar al ministerio. Aquí están mis padres. Y mis padres te pueden decir que ellos jamás se hubieran imaginado que Dios me hubiera llamado al ministerio, que Dios me fuera a llamar al ministerio. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía cerebro de teflón. No se le pegaba nada. Siempre en la secundaria me iba extraordinarios, era de los últimos en la clase. Siempre mal. Y de pronto el Señor nos llama al ministerio y nos capacita para el ministerio. Y me dice mi mamá, yo nunca pensé que fueras a leer tantos libros. Y no me estoy jactando para nada, estoy al contrario. Estoy diciendo que es la gracia de Dios en nosotros. El Señor nos llama y el Señor nos capacita. Si el Señor hubiera visto lo brillante que yo fui en la escuela, incluso ya en la carrera que se supone que era la que me gustaba, no era tan brillante tampoco. Pero el Señor capacita a los que llama. No mira los logros humanos. Y esas, mis hermanos, son buenas noticias. A lo mejor tú pensabas, no, es que yo no sé tanto de la Biblia, Dios nunca me va a usar. Esas son buenas noticias. Que no tengamos mucho de qué gloriarnos, ni de qué jactarnos según el mundo. Y que si lo tenemos, lo minimicemos. Son buenas noticias. Pero otra buena noticia es que el Señor tampoco mira nuestros errores pasados. Porque Pablo podría decir, bueno, sí, tengo todo este bagaje religioso, de linaje, etcétera, pero también tenía lo mío. O sea, yo era perseguidor de la iglesia. Yo era injuriador, o sea, ya con que el Señor me hubiera perdonado y me hubiera dejado ir por un ladito y con eso. Pero no solo me perdonó, sino que me llamó para ser su apóstol. Primera de Timoteo 1:12, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció. Y yo no creo que haya motivo para deprimirnos. O sea, yo entiendo que a veces
Dice más adelante Pablo, lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por las iglesias. Sí, o sea, yo entiendo eso, pero así como para llegar a la depresión, nada más medita en todos los pecados que el Señor te perdonó. ¿De dónde te sacó el Señor? Nada más medita en que el Señor te está llamando para unirte en eso en donde Él está obrando ya. Entonces podemos decir, doy gracias. Ahí hay motivos para dar gracias a Dios. Si no tienes motivos para dar gracias a Dios en la alabanza, en la adoración, ahí está. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. O sea, no dice, porque yo era bien fiel, no era fiel, era infiel. Pero Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Sí, el ministerio es para los fieles, pero el Señor no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros, y nos ve justos, y nos ve fieles, y nos ve santificados, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ya es distinto cuando después de que creíste, empiezas a perseguir y a injuriar. Es otra onda. Hay un antes y un después. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que mi pecado, que tu pecado, que el pecado de Pablo. La gracia fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo le estaba agradeciendo al Señor por haberle llamado, habiendo sido perseguidor de la iglesia. No solo haberle salvado, sino haberle llamado al ministerio. Continuamos con versículo 23 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Pregunta Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. Para Pablo y para nosotros, lo que importa no es el linaje, no es los títulos, no es el prestigio, no. Lo que importa es si somos verdaderos siervos de Cristo, no lo superficial. Es ¿somos verdaderos siervos de Cristo o no? Ser ministro de Cristo no es por mérito alguno, sino que es un don, o sea, es un regalo de Dios. ¿Se entiende? Una cosa es un mérito, tú te lo ganaste y lo obtuviste, y otra cosa es un don. O sea, hay cosas que no se pueden pagar, hay cosas que no, simplemente son tan valiosas que no tienen un precio, no se pueden pagar, no se pueden comprar. Bueno, y suena como comercial de Mastercard, pero no es, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, el Señor nos da ese regalo. No traes para pagar, ni tendrás jamás, pero yo te lo doy como un don. Y ser siervo de Cristo es eso. ¿Qué hay que hacer entonces para ser siervo de Cristo? Simplemente reconocerse incapaz. Simplemente reconocerse pobre en espíritu, reconocerse como alguien quien no tiene los recursos y decir, Señor, aquí estoy yo. Y es entonces cuando nos hacemos receptores de este regalo de Dios. Y eso es lo que Pablo va a hablar más adelante. Notemos que Pablo está reafirmando en este texto que estos ministros, obreros fraudulentos, no son ministros de Cristo. Por eso pregunta, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. O sea, es como que se está disculpando. Ay, los llamé siervo de Cristo. No, discúlpeme, es una locura llamarle siervo de Cristo a esos tipos. Entonces, ¿qué son? Son falsos apóstoles, versículo 13, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué lo dice? Por sus frutos. ¿Cuáles eran sus frutos? Primeramente, que enseñaban falsa doctrina. Se basaban en cosas externas, se predicaban a sí mismos, desacreditaban al fundador de la iglesia, se atribuían una autoridad que no les había sido delegada. Con esa autoridad que se autoimpusieron, que se autoaplicaron, maltrataban a los demás, sacaban ventaja de los demás. Por eso Pablo dice, estoy hablando con locura al llamarles siervos de Cristo o ministros de Cristo. Y él afirma y dice, yo soy más ministro de Cristo que ellos. Y no en cuanto a rango. O sea, en esto, mis hermanos, en el ministerio cristiano no hay rangos, no hay posiciones. Esto no es un negocio, no, es un cuerpo, como decía al principio. Y en el cuerpo no hay rangos, hay funciones. El cuerpo funciona, es un cuerpo vivo que es interdependiente el uno del otro. Porque aunque yo sea pastor, si no hay ovejas que pastorear, pues ¿cuál es el chiste? Así que chiste, como dijo aquel. O sea, yo lo necesito a usted me necesita a mí, pero todos necesitamos de Cristo, que es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí no hay rangos, aquí no hay que el director general.
Hubo ya por los 90s, principios del 2000, esa moda de que los pastores, no me llame pastor, llámeme director general. Cálmate, ni que fuera la Coca-Cola o sea, es la iglesia de Cristo. Entonces, de lo que está hablando no es de rango, sino de autenticidad. Autenticidad, por sus frutos los conoceréis. Las marcas de autenticidad, Pablo las va a desarrollar a partir de la segunda parte del versículo 23, en la próxima enseñanza, por eso leí otro versículo al principio, pero solo vamos a leer la segunda parte del versículo 23 para así como que dejarnos picados, como decimos, ¿no? Y ya que usted lo lea, lo estudie, es buena idea ya traerlo estudiado para cuando lo escuche, pues ya puede saber de qué estamos hablando y hasta se puede dar una dormidita, ¿no es cierto? Aquí nos damos una idea, versículo 23. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. Esto lo veremos en la próxima enseñanza. Para finalizar, ¿cómo evitar ser abofeteados por los falsos apóstoles? ¿Cómo lo evitamos? Decía que esta es una medicina preventiva. En primer lugar, no ver lo que el mundo ve. O sea, el mundo ve a un tipo parado en frente de un grupo de personas que trae corbata y saco y lentes y tiene media... Acá, sí, es pastor, ¿verdad? Es lo que ve el mundo, pero, o sea, creo que nosotros, we can do better than that, ¿verdad? O sea, podemos hacer mejor que eso. Hay que ver la doctrina. ¿Qué es lo que está enseñando? No porque dice un versículo y, amén, no. Hay que escuchar con atención. Hace rato yo di un ejemplo. Ok, eres el más famoso youtuber en español, estás predicando, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás enseñando? Y fíjate cómo de un pedacito nada más, todo lo que dijo. Y a eso le ponen amén, y eso es sana doctrina. Ok, hay que escuchar con atención. Pero también hay que ver los frutos, hay que ver los resultados de esa doctrina. A una persona a muchas millas de distancia pues, es difícil, ¿no? Aunque hay quienes sí, ni en el púlpito le disimulan, no le disimulan, perdón. Ni abajo del púlpito con la gente le pueden disimular, sacan su carne, lo que hay, ¿no? Por último, y esto es para quienes nos ven o nos van a ver después, si tienes la bendición de tener un pastor, escúchalo a él. O sea, hay como que una onda de querer estar escuchando. Los que toman estudios bíblicos aquí, creo que tienen suficiente tarea, ¿no? Como para... Escucho la enseñanza que se dio hace un tiempo, de aquí, de mi misma iglesia local, sea de un servidor o de los demás que enseñamos, y con eso tienes, ¿verdad? No hay mucha necesidad de estar escuchando, sino que ahí te detienes y lo escuchas, pones pause, escribes, meditas, y durante el día el Señor te va recordando eso y dices, órale, y va tomando aplicación. Bueno, si tienes la bendición de tener un pastor, escúchalo a él. Así dice un conocido. A mí me preguntan, dice este conocido, ¿qué predicador me recomienda escuchar? Pues tu pastor, ¿no? Se supone que el Señor te guió a esa iglesia a comer de esos pastos, pues escúchalo a él. Y no estoy diciendo, quiero aclarar, que prohibido escuchar, acuérdate, aquí no prohibimos nada, ni tampoco me tiene que pedir permiso para escuchar a nadie. Permiso es y va a pasar, pásale y ya está. Dejemos de buscar hombres por sus títulos, dejemos de buscar hombres por sus excentricidades. El Señor utilizó a sencillos pescadores y con esos transformó el mundo. En el libro de los Hechos decían, estos que trastornan el mundo entero andan otra vez ya aquí con sus ondas de Cristo y el Evangelio. Es la palabra de Dios la que nos transforma, no los títulos de un hombre o que un hombre diga tener. Para concluir, ahora sí, el Señor desea consolarnos y hemos sido abofeteados. Yo sé que muchos hemos sido abofeteados y el Señor también desea consolarnos y decirnos, tú fuiste por tu dotación de bofetadas, bueno, vente, yo te consuelo, yo te puedo levantar, te puedo fortalecer y nuevamente darte este enfoque desde la palabra. Aquí no se trata de venir a recibir bofetadas ni pedradas, no, es simplemente venir a escuchar lo que el Señor ya ha hecho y lo que Él nos ha dado y lo que somos en Cristo, y aunque seguimos batallando con nuestra carne, pero aún sigue esta promesa en nosotros que decía yo el miércoles en el servicio online: el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, sí seguimos pecando, sí tenemos el potencial de pecar, pero ya el pecado no es nuestro Señor.
Cristo ahora es nuestro Señor. Y Él puede usarnos. ¿Cuántos dicen amén? Invito a que se ponga de pie. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites ser expuestos a ella. Nos permites meditar en ella y en lo que tú has hecho en nuestras vidas. Queremos, Señor, seguir usando el discernimiento espiritual. Seguir usando, Señor, las herramientas que tú nos has dado para detectar aquello que nos puede hacer daño, para detectar aquello que realmente no nos edifica. Y también sabemos, Señor, que en medio de nosotros tú levantas maestros, levantas incluso artistas, personas quienes tocan música, componen canciones, para edificarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por los regalos que has dado a nuestra iglesia y a esta red de iglesias a la que pertenecemos. Gracias porque aunque sí hay buena música por otros lados, buenas predicaciones por otros lados, pero qué bendición es poder consumir lo que se cocina en casa. Qué bendición es poder escuchar a pastores de otras casas de oración, como el pastor Rito Llamas, que nos va a compartir el domingo, como el pastor Álvaro Camarena, el pastor Chava Pardo, el pastor Sergio Dueñas. Cada uno de ellos, Señor, a quienes tú has usado y a quienes tú seguirás usando, y son una bendición para la iglesia de Cristo y para nosotros, y también por quienes enseñan en esta iglesia local, en los discipulados, en las predicaciones, en Casa de Oración Southwest. Tú nos has llenado, Señor, de bendición, de recursos, y no hay necesidad de ir y ser abofeteados, de recibir humillaciones en vano. Sabemos, Señor, que tú tienes un plan y que deseas, Señor, invitarnos a trabajar en este plan. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por el consuelo que podemos recibir de ti. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.